que se comparte. Dale, mete una, afirma tu derecho, mete una, dale, es la reforma de la gente. Bueno, como ven, están muy bien hechos esta propaganda, pero esta propaganda da la casualidad, eso, después en la conversación mano a mano hablamos con la gente, no aparece en los canales 5, no aparece en los canales 4 y 12. No, a veces hay algún inconveniente, no sé si se está escuchando bien o qué. ¿Qué le voy a decir? Bueno, sí, esto a veces nosotros aclaramos algunas cosas, la cuestión no está tan sencilla, va a costar llegar a la firma, 153.000 firmas todavía son pocas, porque realmente por lo menos hay que llegar a 350.000 firmas, ojalá 400.000, lo que ya no lo veo muy posible. Usted tiene que colaborar y estar presente, y tiene que colaborar en esto. Las firmas tienen que estar en abundancia. Ha habido en algunos plebiscitos descarte de 80.000 firmas y cada vez está peor el juntar las firmas, porque hay poca gente en el trabajo. Tiene que sumarse más gente al trabajo y tiene que llegar esta propaganda, como reitero, los canales 5 y especialmente los canales 4, 10 y 12. Está muy bien hecha esta propaganda, aparece lo que allí debe aparecer, que es pueblo trabajador defendiendo sus derechos. Bueno, vamos a analizar lo de Mieres. Mieres dice, mira, si firmas, nunca había escuchado una propuesta tan demagógica, dice Mieres. Mirá, si firmas te puedes jubilar con 60 años, mirá, si firmas las jubilaciones más bajas van a aumentar. Y dice Mieres, pero no le dicen a la gente lo que les cuesta a los uruguayos esta reforma. Esto sería el colapso del sistema de seguridad social uruguayo. Esto dice Mieres. ¿Es así? No, no es así. Incluso los 3 puntos que plantea la reforma constitucional, logran que solo con esta disposición que está muy bien trabajada de la reforma constitucional planteada por el Movimiento Nacional en defensa de la seguridad social, que existe, trabaja, lucha y brega desde mayo del año 2021 y que se agregó y se plegó a él recién en septiembre del año 23 la Central de Trabajadores. Y a partir de ahí, digamos, mucha gente identifica este movimiento con la Central, pero este movimiento viene originalmente del gremio de ATSS, es decir, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y se consigue después el apoyo del PICNT. Ahora, esto que dice Mieres, que esto sería el colapso del sistema de seguridad social uruguayo, ¿es así? No, todo lo contrario. Uno de los puntos que plantea la reforma, eliminar la SAFAP, le va a aportar a el BPS 1.280 millones de dólares que hoy no le ingresan, que van hacia la SAFAP. 1.280 millones de dólares por año, casi 1.300 millones de dólares que le van a ingresar al BPS. Y ese ingreso de 1.300 millones de dólares el BPS lo va a tener si triunfa la papeleta. Por eso la importancia de la firma. Hoy el tiempo no nos va a dar tampoco. Y vamos a ir despacio porque en este tema hay mucho desconocimiento, hay mucha incomprensión y han severado terror y mentiras sobre la población. Entonces, el otro, mantener la edad de 60 años para jubilarse, que estaba vigente hasta el 2 de mayo del año 23. ¿Cuál era el promedio jubilatorio?
63,7 años. Es decir, donde hay gente que se jubila a los 40 o 40 y pocos de años. Cuando se podía jubilar de manera normal a los 60 años con 30 de trabajos, el promedio jubilatorio era equivalente a 63,7 décimas, es decir, casi 64 años. Por lo tanto, no asusten a la gente, no va a variar. Nosotros lo que queremos es que esté vigente, que te puedas jubilar a los 60 años, si quieres, con 30 de trabajos, por el hecho de que hay una cantidad de profesiones que de no triunfar este aspecto y no triunfar el plebiscito, habría gente que quedaría invalidada porque sus patronales lo van a, digamos, cesar. Y es muy difícil llegar a los 65 años si te cesan a los 50 y pico de años. ¿Está claro lo que digo? Y este proyecto de reforma constitucional que viven mintiendo, ya me doy cuenta de una cosa, que el tiempo no me da a dar para nada, pero lo poco que podamos expresar queremos que quede lo más claro posible. Y otra vez insistimos, ¿usted sabe cuánto desearíamos que hubiera preguntas para poderlas agregar a nuestro programa el próximo lunes a las 22 horas y contestarle a esa persona que no tiene por qué identificarse? Eso sería importantísimo para nosotros. Bueno, por lo tanto, no le metan miedo a la población que al poner 60 años, todo el mundo se va a jubilar a los 60 años. Eso estuvo vigente hasta el 2 de mayo del año pasado, 2023, con la ley 20.130, que es así, en alguna medida, le está confiscando la plata a los trabajadores porque hace que las AFAP sean obligatorias. Acá lo que está pasando es que el pueblo uruguayo, el pueblo trabajador, no tuvo otra opción que recurrir a un plebiscito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si gana Rafo o si gana Álvaro Delgado, si gana Carolina Cose o Yamandú Orsi, esta enorme joda, esta enorme estafa que son las AFAP, siguen de largo. Entonces al pueblo uruguayo, al pueblo trabajador, no le quedó otro camino que recurrir a este mecanismo de democracia directa que por suerte tenemos en nuestra Constitución. Y esta reforma constitucional se hace aplicando el artículo 331, inciso A de la Constitución. Entonces estamos haciendo algo parecido a lo que se hizo en el Parlamento para ya tener, sin necesidad de firmas, impuesto el plebiscito que establece que se puede allanar hogares, aunque hablan de bocas, y establece la obligatoriedad de los allanamientos nocturnos. Y eso ya está para plebiscitar. ¿Cómo lo hicieron? Con el artículo 331, inciso B de la Constitución, que dice que ambas cámaras, por 2/5 de sus integrantes, el 40%, podrán poner una reforma constitucional para que la población resuelva. Es decir, por un 40% están poniendo un plebiscito y están tratando de que este mecanismo de democracia directa no pueda ser aplicado por nuestro pueblo. ¿Cómo calificaría usted a todos estos partidos políticos, a estas coaliciones que le están negando el derecho al pueblo uruguayo a expresarse? De ahí la necesidad de que usted acompañe la firma necesaria para poder votar este plebiscito en octubre del año 24, este año, y triunfar esta papeleta. Ya vamos a dar más información, pero me gustaría, Homero, que la gente escuchara directamente lo expresado por el ministro de Trabajo
Pablo Mieres. Nos pareció verdaderamente oportuna y necesaria la convocatoria realizada por el senador Jorge Gandini, porque ha permitido poner arriba de la mesa la amplitud del problema que tenemos por delante. Yo les diría que en años nunca habíamos tenido delante una propuesta tan demagógica como la que se está promoviendo a través de la recolección de firmas. Es una propuesta fácil de decirle a la gente, a quien no le gusta que le digan, mirá, si firmás te vas a poder jubilar a los 60 y no te van a mover la edad de retiro, si firmás las jubilaciones más bajas van a aumentar, si firmás va a haber mejores oportunidades, pero no le dicen lo que le cuesta a los uruguayos esta reforma. Y yo quiero decir con total franqueza que sería el colapso del sistema de seguridad social uruguayo. Por otro lado, si lo midiéramos, y esto me parece muy importante decirlo, si en vez de puntos de IVA lo medimos en términos del incremento de aportes a la seguridad social, los trabajadores que aportan un 15%, que aportaban antes y que siguen aportando el 15% de su salario nominal para aportar a la seguridad social, tendrían que duplicarse al 30%. ¿Ustedes se imaginan? Eso son reducción de salario real. Es que en vez de cobrar un líquido menos el 15%, es un líquido menos el 30%. Con respecto a las AFAPs, Mieres dijo lo siguiente. Se podrán imaginar que esa confiscación de las cuentas personales de cada uno va a significar una avalancha de juicios contra el Estado. Todo ciudadano que sea confiscado va a reclamar con lógica razón, porque es plata de él, que tenían una cuenta y que se la quedaron. Y vulgarmente se la afanaron. Bueno, lo que es claro, que el tiempo no me va a dar para nada. Quedó la parte referida a la presentación de la fórmula presidencial de la Unidad Popular junto a Frentes de Trabajadores en Lucha, más el Partido de los Trabajadores, y esta parte de responderle a Mieres va a quedar gran parte para el próximo programa. No es lo ideal para nosotros, pero es un programa que está una vez por semana. Podemos expresar lo que podemos expresar en el tiempo que disponemos. 1.280 millones, 1.300 millones de dólares, le decía yo, y le hago un adelanto, es el 7,5% de lo que aportan los trabajadores. Quiere decir que tengo casi 1.300 millones más, 2.600 millones de dólares, que sería plata de los trabajadores que debería de ingresar toda al Banco de Previsión Social si triunfa el plebiscito. No está planteado en el plebiscito que las patronales aporten como mínimo un 15% por cada trabajador que tienen empleado. Pero es parte de la lucha que la Unidad Popular, por lo menos, va a iniciar. Es decir, va a seguir denunciando no solo las mentiras de Mieres y compañía, sino que va a establecer que es viable que las empresas aporten sobre el laudo legal de cada trabajador que emplean un 15%. Pero claro que vamos a diferenciar muchas cosas. Todo aquel trabajador con alguna herramienta que llaman patrón, sea ferretero, albañil, chapista, pintor, cortacésped, bolichero, almacenero, carnicero, todas las actividades. Si una persona gana 30.000 pesos por mes para hacer un redondeo, el patrón tendrá que pagar 4.500 pesos al BPS. No importa lo chico que sea. Pero sí vamos a poner y vamos a convocar a que se organicen todos los pequeños capitales, todos los pequeños patrones, todos los pequeños trabajadores con alguna herramienta, que se organicen para reclamar que la DGI no los asalte, que la DGI le cobra lo que corresponda. Y andan ideas en todos estos núcleos sociales de trabajadores que nombré, que algunos se definen como pequeños capitales, pequeñas empresas,
todos estos trabajadores con alguna herramienta. Bueno, hablan a veces de un 10% sobre las ventas, sobre los ingresos. Bueno, hay que organizarse para reclamar. Nada se consigue sin la organización y sin el reclamo organizado. Eso hay que irlo viendo. A este país lo tenemos que cambiar en todos los aspectos, en muchos aspectos. Entonces, tenemos 1.300 millones, más 1.300, solo por el lado de los trabajadores, 2.600 millones. Si a los 2.600 millones le sumamos que las patronales tienen que aportar lo mismo, un 15%, tenemos otros 2.600 millones, que hacen 5.200 millones. ¿Sabe cuánto se gasta? Porque es la parte que tiene aporte. La única parte que tiene aporte del BPS son las pasividades, jubilaciones y pensiones. ¿Sabe cuánto se paga por 800.000 pasividades por año? 5.400 millones de dólares. ¿Se da cuenta? La plata solamente con disponer que las patronales aporten igual que los trabajadores, ya tenemos solucionado el problema de los ingresos que precisa nuestra seguridad social. Le reitero y le insisto, no nos da ni para empezar esto. Me fijé hace poco y tengo 3 hojas por delante para mirar y hablar de un tema que lo podemos hablar sin mirar ninguna hoja. ¿Por qué le hemos planteado a todo el mundo, a todos los sectores políticos, a esta coalición desprolija hoy gobernante, a la coalición Frente Amplio, que hace silencio sobre todo este tema? ¿No le llama la atención a usted que sobre este tema los dirigentes del Frente Amplio hagan silencio y no enfrenten todas estas mentiras? ¿Por qué será? ¿Cuál es la razón? Sí, la razón es que están también a favor de la AFAP, como estuvieron los 15 años que gobernaron. Están a favor de esta joda y esta estafa. Entonces, ese es el motivo por qué no aceptan debatir con nosotros, que hace tiempo estamos diciendo en los medios de prensa del departamento de la ciudad de Rocha. ¿Qué estamos diciendo? Que queremos debatir, que queremos discutir este tema y otros, pero especialmente por la urgencia, por el momento que estamos jugando, porque precisamos de la firma, porque precisamos para defender una seguridad social hacia el futuro, precisamos que este plebiscito triunfe, no solo llegar a las firmas, y ahí volvemos a insistir que precisamos de vuestra colaboración, sino que después la papeleta esté y supere más del 50% de los votos emitidos el 27 de octubre en las elecciones nacionales del año 2024, es decir, este año. ¿Por qué no aceptan el debate? ¿No son partidos democráticos? ¿No quieren debatir? ¿A qué le temen? ¿No son partidos realmente libres, democráticos? ¿Por qué le rehúyen al debate? ¿Cuál es la razón que le rehúyan al debate? Yo la tengo clara cuál es la razón. Prefiero que usted se dé una respuesta a esto. Entonces, esto no está ni cerca de estar mal. Y mienten de todo tipo. Inclusive he tenido un material ahí que es del CERE, porque hasta los catedráticos, hasta la cátedra, están a favor de la mentira. Hablan de un déficit de 3.000 millones. ¿Usted sabe cuánto costaría? ¿Cuánto costaría? Alrededor de 350, 400 millones de dólares darle a unos 250.000 pasivos como mucho una pasividad mínima que equivalga a un salario mínimo nacional, que hoy es 22.000 pesos 209, que hoy es 22.000 pesos 209, cifras actualizadas a enero del año 24, es decir, al mes pasado. Para ello es fácil mentir, para ello es fácil determinar que haya gente que gane 5.000 a 17.000 pesos por mes. Les resulta fácil, y a esta gente votamos. Algo anda mal, algo anda mal. Las pensiones hay de 5.000 a 9.000 pesos, jubilaciones hay de 11.000, 12.000
a 17.000 pesos. Y porque se ponga en una papeleta que la pasividad mínima equivalga al salario mínimo nacional, que son 22.000 pesos 209, parece que estamos cometiendo un crimen. Yo creo que el crimen lo están cometiendo otros. Eso significa, de promedio, y esto daría para conversar mucho, y nosotros tenemos asesoramiento de economistas, pero nosotros razonamos y somos militantes populares. Y si somos militantes populares, ¿qué pretendemos? Sí, pretendemos que haya un pueblo que él mismo aprenda a sacar cuentas. Esto es un promedio de 5.000 pesos de promedio que se le daría como mucho a 250.000 personas que tienen sumergidas sus pasividades. Y 5.000 pesos por 12 me da 60.000 pesos por año, es decir, $1.500. $1.500 por año. Por 250.000 me da 375 millones de dólares. Y como demostramos hace un rato, todo esto se puede pagar fácilmente. Lo que hay que tener es la voluntad política de hacerlo. Y no la tienen, y no la tienen, y no la tendrán. Por eso la necesidad que en octubre nos acompañe. No se olvide, este programa también se ve por Facebook, TV Rochense, y se llama Encuentro con la Verdad. El lunes que viene, lunes 19, quizás tengamos un entrevistado, pero el resto del programa en parte va a estar en volver a presentar la fórmula con lo que nos faltó y volver a hablar de este tema que sí tendremos para hablar. Y espero que alguien le plantee a su candidato político, al partido de sus amores, al dirigente que él quiere, que acepte un debate con nosotros, que los medios acá del departamento están deseosos de tener debates para tener audiencia. Bueno, Homero, gracias por toda tu paciencia, gracias por todo tu trabajo, y nos vamos con algunos segundos de la gran muñeca. Los homicidios aumentaron un 25% en todo el país. Las rapiñas aumentaron un 11% en lo que va del año. Aumentó un 12% la cantidad de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. El 47% de las personas en situación de calle tienen problemas con la droga. Los femicidios aumentaron un 17% comparado con el semestre anterior. Solo el 11% de los homicidios en nuestro país un 21% son por las muertes ajuste en cárceles en el último año. Los delitos comunes pasaron del 18 al 22%. Del 8 al 13%. El 15% de muertes en este país son por motivos que se desconocen. Nació en el hospital y fue tan solo un número. Vivió en algún lugar donde no era el único. Creció para su barrio de una forma típica. Y fue otro niño pobre para la estadística. Vago por la ciudad como un fantasma errático.